El general de la Infantería de Marina John Kelly es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, encargado del hemisferio occidental, con excepción de México. Hacia el sur es el área de influencia que está bajo el comando del general Kelly. General, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle por Cuba. Versiones esta semana señalan que Cuba habría enviado tropa a Siria, se habla de operarios de tanques, se habla de presencia militar en ese país por pedido ruso. ¿Tiene usted algún tipo de información al respecto? ¿Hay militares cubanos en Siria? No tengo ninguna información. No me sorprendería, sin duda, por la amistad que tienen con los rusos, pero uno tiene que comprender que el aparato militar cubano no es especialmente preparado para situaciones de combate, ya no más. Tienen efectivos para la protección de la patria, tienen asignaciones de guardacosta. Si estuvieran en Siria sería más bien como una contribución simbólica, pero no tengo información, no puedo confirmar que estén ahí. ¿Cómo ha cambiado el tema de Cuba ahora que se da un proceso de restablecimiento de relaciones? ¿La relación ha cambiado? ¿La amenaza es diferente? ¿Cuba sigue representando lo mismo para Estados Unidos o no? Sin duda, mi involucramiento con Cuba, se me ha dicho que mantenga una distancia por parte del Departamento de Estado. Quieren manejar el proceso de normalización. Tenemos durante décadas alguna presencia en términos de nuestros guardacostas, trabajando principalmente en rescate y el regreso de sus ciudadanos que están tratando de llegar por lo general a Estados Unidos. Así que hemos tenido esa presencia a nivel de guardacostas. El beneficio, ahora no tenemos drogas que transiten por Cuba, así que los narcotraficantes tienen que ir por las otras islas y entonces eso se da. La buena noticia es que de tener una zona muy controlada es que no hay tráfico de drogas y eso es una gran parte de lo que yo hago. Otro tema bajo su responsabilidad dentro de Cuba es la base naval de Guantánamo y la cárcel dentro de la base naval de Guantánamo. Todavía hay por lo menos 116 detenidos, un proceso que quiere la Casa Blanca para traerlos a territorio continental. ¿Cuál es la situación y qué le dice a ustedes, a quienes todavía tienen dudas sobre el tema de los derechos humanos en esa cárcel, en la base naval? Hay 114 en este momento y desde el punto de vista de derechos humanos le diré que la cadena de comando es de mi parte hacia el secretario de Defensa y hasta el presidente. Todo lo que hacemos y lo que hemos hecho, el aparato militar estadounidense lo ha hecho, se ha hecho de acuerdo con las instrucciones del presidente y el secretario de Defensa. Mientras que estas instalaciones han estado abiertas, han estado completamente abiertas a los grupos de derechos humanos, en especial el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha llevado a cabo de acuerdo como lo indica la ley humanitaria con respecto a los detenidos. Recuerden, no son prisioneros, son detenidos. Entonces, los tenemos que tratar mucho mejor que los prisioneros y así lo hemos hecho. Muchos de los grupos de derechos humanos argumentan que los ha mantenido ilegalmente porque no los hemos puesto, no los hemos encausado, no los hemos enviado a algún tipo de juicio. Hay varios que están en juicio, pero el resto no. Así que la mayoría de los grupos de derechos humanos dirigen sus críticas a eso. Como yo no soy abogado y yo no estoy involucrado en ese proceso, asumo que los están ahí legalmente. Eso es lo que mi gobierno dice, pero son muy bien tratados y siempre han sido tratados así. Y la mayoría de los reportes de Guantánamo sobre el tratamiento de los detenidos a lo largo de los años ha sido desinformado. Hay muchos periodistas responsables que informan adecuadamente y hay otros que han hecho una carrera de desinformar, pero le puedo decir, yo he estado ahí durante 3 años este tema, mis predecesores han pasado mucho tiempo sobre este tema y se están haciendo con todas las normas de la ley. Como lo digo, es el debate, se trata de si han sido encausados, pero eso es otra preocupación. Otro proceso que pasa por Cuba, las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC. A nivel de seguridad, ¿cómo se ve el tema de las FARC, la negociación?
el que este grupo o entregue las armas o llegue a un acuerdo diferente a lo que muchos esperan. ¿Son las FARC y los otros grupos guerrilleros de Colombia una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? ¿Y cómo ve usted estas negociaciones de paz? Yo no estoy involucrado, como se puede imaginar, en ninguna de las negociaciones. Tenemos representantes del Departamento de Estado, un enviado especial, pero he seguido estrechamente y, por supuesto, tengo información del lado colombiano, no sobre los detalles, pero en general sobre cómo marcha el proceso. Lo que la FARC fueron hace 52 años, cuando iniciaron la insurgencia. De paso, tenemos una relación muy especial con Colombia. No puedo decir todo lo que los colombianos han hecho en los últimos 15, 20 años para resolver estos problemas que se iniciaron con la insurgencia, pero la FARC desde hace tiempo se ha metido más en el negocio de las drogas, más que lo que originalmente era. Sin duda no es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pero están al comienzo de masivas cantidades de drogas que van de Colombia hacia Centroamérica y luego México y en ruta hacia Estados Unidos. Los colombianos mismos son heroicos en la cantidad de esfuerzos que han hecho para luchar contra el narcotráfico, la producción y el movimiento de las drogas, pero solo pueden hacer hasta cierto punto y lo hacen con gran costo en vidas, con sus soldados y sus infantes, y ahí es donde a mí me involucra el tema con el flujo de drogas. Así que son una amenaza a Estados Unidos, no una amenaza a la seguridad nacional, pero la influencia combinada del tipo de drogas que se trafican hacia Estados Unidos resultan en 40,000 muertes en Estados Unidos cada año. Y eso es constante. Y 200,000 millones de dólares para los contribuyentes. Así que son una amenaza a Estados Unidos porque, como lo digo, están muy involucrados en la producción y el movimiento de drogas hacia Estados Unidos. ¿Debería haber negociaciones con una organización que se dedica al narcotráfico? Le diré que mi respeto y admiración por el aparato militar y el liderazgo político de Colombia, la nación, los colombianos, yo no tengo más que respeto y admiración hacia ellos. Eso es enteramente una pregunta que hay que hacerle al liderazgo político. Como lo he dicho a menudo, los colombianos son los buenos. Como cualquier persona decente, quieren que esto termine, quieren la paz, quieren integrar a aquellos miembros de la FARC y otros grupos insurgentes criminales para que se reinserten en la sociedad como elementos productivos. Eso va a tomar mucho tiempo, va a involucrar mucho costo. Recuerden que muchas de estas personas, estos combatientes de la FARC, de hecho, fueron secuestrados, no eran voluntarios, entraron muy jóvenes, no tienen oficio, muchos de ellos no saben de dónde vinieron, van a tener que ser reinsertados después de que se les dé algún tiempo para comprender dónde calzarán en la sociedad. Yo sé que el gobierno tiene planes para capacitarlos, para darles destrezas, para que puedan ser miembros productivos, pero creo que las negociaciones, mientras se hace de buena fe por parte de cualquier país para terminar una guerra, es algo bueno, sin importar si son narcotraficantes o insurgentes. Pero hay que recordar, ningún grupo insurgente o ningún grupo viene a la mesa para hablar de la paz hasta que se estima que están cerca de ser derrotados. Hace algunos años, hace 15 o 20 años, 80% de Colombia, hasta algún grado, tenía influencia de la FARC. La FARC tenía territorio o tenía influencia en ese territorio. 80%, estamos hablando de 80% de los colombianos tenían algún tipo de simpatía hacia la FARC, o al menos no pensaban que la FARC podían ser derrotadas. Hoy, ya no tienen terreno. Puede ser también 10% del país o menos, y la simpatía para las FARC ya prácticamente ya no existe. Así que vinieron a la mesa de negociaciones hace algunos años porque se dieron cuenta del tremendo esfuerzo por parte
del liderazgo político en Colombia y sin duda de su fuerza militares, y eso hizo que la FARC estuvieran contra la pared. De la misión del Comando Sur, ¿qué tanto está dedicado a combatir al narcotráfico y a intentar prevenir el flujo de drogas a Estados Unidos? Hay una demanda muy fuerte que hace que sea un negocio muy lucrativo, pero ¿qué tanto se dedican las fuerzas militares de Estados Unidos a combatir este flagelo? Bastante de mi tiempo y somos muy eficaces. Cuando yo tomé este trabajo hace 3 años, tomábamos 140 toneladas métricas de cocaína, principalmente lo que sale de Colombia. 140 toneladas métricas del flujo, y eso se hace 1 o 2 toneladas a la vez sin violencia, con cero violencia. Capturamos a los traficantes, generalmente nos dicen todo lo que saben y llegan a un acuerdo mientras entran en el proceso judicial estadounidense. El año pasado, 150 años. Este año, 191 toneladas. Estamos hablando del año fiscal que acaba de terminar. Y de hecho, los recursos navales están disminuyendo más bien. ¿Por qué están bajando mientras tenemos más éxito incautando? ¿Por qué? Porque países como Colombia, Panamá, Costa Rica, hasta cierto grado Nicaragua, sin duda Honduras, El Salvador, están diciendo presente en esta lucha a gran expensas en términos de vidas. Y usted tiene mucha razón. La raíz del problema es el consumo de Estados Unidos. Hacemos muy poco, según mi cálculo. De hecho, casi lo vemos como algo glamoroso en Estados Unidos, el consumo de drogas, para lidiar con este problema, la demanda. Hemos muy bien hecho campañas muy buenas para combatir el tabaco, para salvar vidas, para hacer campañas para que usen asientos de seguridad, pero no veo que no estamos viendo una reducción en la demanda de droga. Ahora lo estamos haciendo con nuestros socios principalmente en el Caribe, en Centroamérica, mientras esta droga avanza por México. Los colombianos, al inicio del problema, en cualquier día, los colombianos toman más de 100 toneladas métricas de cocaína y destruyen cientos y cientos de los laboratorios que están en las selvas donde se prepara la cocaína. Han erradicado en 40,000 acres de coca que antes de ser recolectada. Así que ellos están haciendo su parte, así como lo han hecho otras naciones. Pero hasta que la demanda en Estados Unidos no baje, no sea controlada, y eso incluye heroína y metanfetamina, esas drogas, cocaína, metanfetamina, cocaínas producidas entre Colombia y México y se trafican a Estados Unidos. Veo muy poco flujo de marihuana. La marihuana en mi parte del mundo generalmente proviene de Jamaica porque se consume tanta marihuana en Estados Unidos y ahora se produce aquí. Y entonces la que se importa viene de México. Y entonces yo me enfoco en las 3 drogas fuertes porque eso es realmente lo que veo. Quiero preguntarle de Venezuela. El gobierno de ese país lo ha señalado a usted de querer desestabilizar, de tener planes para invadir, de tener una estrategia para que haya un cambio de gobierno. ¿Tiene esos planes? ¿Ha habido en algún momento alguna estrategia para intervenir militarmente en Venezuela, para cambiar ese gobierno? En una palabra, no. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo. Están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en el punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay
alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el Programa Mundial de Alimentos, la FAO. Pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela. Centroamérica, la amenaza del narcotráfico, el embate de los carteles, especialmente los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Tuvimos el flujo de miles de personas, incluidos niños, el año pasado. ¿Cómo está la situación este año? Veía que El Salvador está teniendo nuevamente un año muy violento. ¿Cuál es la participación del Comando Sur? Y aunque México no es parte del área de influencia del Comando Sur, ¿qué tanto afecta a México el tema del narcotráfico en estos países? Es una excelente pregunta. Desde que he estado en este puesto, he querido trabajar muy estrechamente con los centroamericanos, con los colombianos, con los peruanos, porque ahí es donde la demanda de drogas está dañando a esos países. Como lo he dicho, la buena noticia hay en Colombia, muy buena noticia en Colombia, buena noticia en Perú. La historia no es tan buena en Centroamérica, están abrumados, simplemente abrumados. La cantidad de ganancias que viene de Estados Unidos por este comercio es de miles de millones de dólares. Y eso entra a los bolsillos del cártel. Y con ese dinero sobornan a los oficiales de más alto rango, los sobornan o los matan, o típicamente matan a sus familias primero. Cantidad tremendas de dinero, y eso ha causado casi la destrucción de los sistemas judiciales y los sistemas policiales en esa zona norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala. No estoy diciendo que todos son corruptos, pero están lidiando con una situación de casi estado fallido, pero tenemos una excelente relación con los militares. De paso, los militares en esos países, así como ocurre en Estados Unidos, como en 8 lugares, como en Perú y Colombia, los militares son las personas, la institución más admirada, con la excepción de la Iglesia Católica. A la gente le gusta ver a los militares, le gusta verlos en las calles, trabajando con los policías lado a lado. Francamente, necesitan mucha ayuda. Están tratando, pero hay tanto dinero corrupto, como lo digo, asesinatos para intimidar y sobornar. México está fuera de mi zona, pero tenemos una estrecha relación con los mexicanos. La frontera sur, por supuesto, es de mucha preocupación para México y Guatemala. Hace 3 años, probablemente, los mexicanos y los guatemaltecos no hablaban mucho. Bajo nuestra influencia, creo y sé, hemos conseguido que los guatemaltecos, que los otros 3 países revisen sus fronteras, colaboren entre ellos. Hay una colaboración fronteriza, una comunicación, y los guatemaltecos están haciendo eso con los mexicanos. Ahora, y los mexicanos han tenido aliados muy buenos en esta lucha. México tienen un plan de 3 etapas. Las primeras 100 millas de su frontera o su región al norte de Guatemala tienen retenes. Así que no solo están encontrando drogas, también están encontrando inmigrantes ilegales. Los mantienen, los tratan decentemente y luego los regresan a esos 3 países. Así que está funcionando bastante bien, pero el estrés que están sufriendo estos 3 países, su sistema judicial, su sistema policial, sus sociedades en general, esas son entre los 3 países más peligrosos del planeta. La mayoría tiene la tasa de homicidio más alta que Afganistán. Y volvemos al punto del consumo de droga en Estados Unidos y las ganancias que vienen de nuestro país. El Cono Sur, se habla poco del Cono Sur, también es su área de influencia. ¿Cuál es la amenaza ahí? ¿Cuál es el riesgo? Se habla de grupos como Hamas, como Hezbollah. Ese sigue siendo un tema y se habla de la influencia de Rusia y de China en la región. ¿Eso le preocupa? Son varias preguntas ahí, pero veamos entonces. La influencia china principalmente es económica. Compran materias. Los países con los que lidian preferirían que sea un camino de 2 vías. Los chinos compran algunas cosas, aparte de materias primas. Creo que están haciendo algo así como, si estoy correcto, en lo correcto,
$250.000 millones al año en la zona del Comando Sur. Eso ha subido bastante significativamente en los últimos 5 o 10 años, pero eso es algo económico que no es mucho comparado con lo que hacemos. Nosotros hacemos $1 billón con América Latina, muy robusto. Con respecto a los rusos y los chinos, no ejercen influencia en términos de geopolítica que yo pueda ver. Y ciertamente no hay influencia militar. Es chistoso. Los chinos recibirán a algunos de los altos militares de América Latina. A veces un buen amigo me llama y me dice, me acaban de ofrecer la oportunidad de ir a China por 2 o 3 semanas y traer a mi esposa y me van a llevar en primera clase. ¿Te importa si voy? Y mi respuesta es, yo digo, no me importa. Es más, me gustaría que me invitaran a mí también. Así que no hay mucha influencia. Creo que quieren ejercer influencia, pero culturalmente son distintos. Los oficiales que han ido a los colegios militares chinos cuando regresan es el comunismo. Entonces es otra manera de pensar. No tienen buen entrenamiento. Prefieren más bien lo militar a Leavenworth, a Cuántico o a la Fuerza Aérea. Prefieren a Estados Unidos y vienen en grandes cantidades. General John Kelly, comandante del Comando Sur, muchas gracias por acompañarnos.